Ya, en este segundo video vamos a hacer un resumen muy general, ¿cierto?, de todo lo que vimos en la unidad 3, que es la unidad más extensa. La unidad es desde la clase 9 a la 13, ¿ya? Y específicamente la clase 13, que es la clase integradora. Y lo que fui poniendo acá en las diapositivas son print de pantallas del video que aparece en la clase 13 y que les recomiendo totalmente para que puedan estudiar, ¿cierto?, para el examen. La pregunta es, explique cómo el gerente de ventas de Cumplo contribuye a lograr el siguiente objetivo: lograr 1.000 millones de transacciones anuales en la plataforma de Cumplo para el 2021. ¿Ya? Entonces, vemos como Cumplo, ¿no es cierto? Ya nos quedó claro que es una plataforma. En esta plataforma, ¿cierto?, que es online, ¿cierto?, existen transacciones. Y hablamos de transacciones cuando una pyme pide un préstamo y ese préstamo efectivamente se le otorga, ¿ya? Y tal como lo revisamos, ¿cierto?, los objetivos deben ser SMART, es decir, si vemos este objetivo, dice, lograr 1.000 millones de transacciones anuales en la plataforma de Cumplo para el 2021, vemos que es específico, nos indica, ¿cierto?, que son que lo que se va a evaluar son las transacciones anuales. Además, vemos que es medible, dice que tienen que ser 1.000 millones de transacciones para el 2021, entonces también está definido en un periodo de tiempo establecido, ¿ya? Recordemos entonces el propósito de Cumplo. Recuerden que el propósito es la razón por la cual surge una organización, ¿ya? El propósito de Cumplo es que las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, ¿cierto?, dejen de endeudarse a altas tasas y que todas las personas puedan ahorrar su dinero obteniendo rentabilidades atractivas para impulsar su crecimiento. Si se dan cuenta, en el propósito no solamente hace referencia a sus clientes pymes, que son las empresas, ¿no es cierto?, que dice ahí que buscan que las empresas dejen de endeudarse a tasas demasiado altas, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el sistema financiero tradicional, sino que además incluye a los inversionistas. Y ahí es donde la parte que dice que todas las personas puedan ahorrar su dinero obteniendo rentabilidades atractivas para impulsar su crecimiento. ¿Qué es lo que aparece también en pantalla? Aparece el proceso 1, dice planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Después aparece el proceso 2, que nuevamente aparecen todas las etapas del proceso administrativo: planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Y en el fondo, esto sigue, se interrelacionan distintas decisiones. Generalmente el profesional, el jefe, la jefatura, el gerente o una persona que tiene a cargo un proyecto, no está primero planificando tranquilamente, ¿cierto? Y después, ¿no es cierto?, ejecuta y después realiza seguimiento, ¿cierto? Lo que hemos visto en clase es que son decisiones, estas decisiones son simultáneas. Es decir, mientras yo estoy hablando con un trabajador y le estoy tal vez llamando la atención porque no ha cumplido sus tareas, ¿cierto?, que es la parte de dirigir, ¿no es cierto?, que eso estaría dentro de la función de dirigir, de ejercer liderazgo, ¿cierto?, de estar con el equipo, de impulsarlos, de motivarlos para el cumplimiento del objetivo, de los propósitos. Simultáneamente estoy controlando en otro proceso, ¿no es cierto?, que tal vez se estén, ¿no es cierto?, estoy trabajando con el área a lo mejor tecnológica, solicitando, ¿cierto?, que se solucione el problema de que la gente tal vez cuando entra a la plataforma, ¿cierto?, hay un botón que no funciona. Y ahí estoy monitoreando, es decir, estoy en la parte de control. La persona, durante su día a día, durante la semana y el mes, está simultáneamente planificando, organizando, dirigiendo, controlando. Es algo simultáneo, ¿ya? Y todo eso, ¿no es cierto?, la interrelación además que se produce entre el proceso administrativo, que considera la planificación, la organización, la integración, la dirección y el control, y las diferentes unidades dentro de una empresa, es lo que permite que esta empresa logre cumplir su propósito organizacional. Entonces vamos. ¿Cómo el gerente de ventas de Cumplo va a contribuir a lograr este objetivo, ¿cierto?, que es uno de los objetivos que planteó el CEO, el gerente general Gonzalo Kirber de Cumplo? Entonces, en el caso, los que leyeron el caso, ¿cierto?, busquen una parte en donde él dice que el equipo de ventas estaba motivado, pero no estaba bien organizado.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes de comenzar el proceso de las funciones administrativas, siempre se debe tener muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, porque eso es lo que va a determinar todas nuestras acciones en el día a día y también, obviamente, con nuestros equipos de trabajo. Entonces, en la planificación, lo que hacemos es determinar, ¿cierto?, cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos que necesitamos, ¿cierto? Y de qué manera, ¿cierto?, los deberíamos llevar a cabo. Luego en la organización, lo que hacemos es dividir el trabajo. Se consideran cuáles son los procesos necesarios, cuáles son las funciones más importantes, y obviamente también se van a definir cuáles son las líneas de interrelación y de comunicación entre las distintas áreas, ¿ya? Porque obviamente en una organización, cierta medida que va creciendo, existen distintos tipos de grupos de trabajo, de funciones, de roles, de cargos, que tienen que trabajar de manera coordinada. Entonces, vemos que lo primero que ocurre acá y que es relevante es que el área de ventas, ¿cierto?, es necesario dividirla. ¿Por qué? Porque acá, como bien lo explicábamos anteriormente, tenemos dos grupos. Tenemos las pymes que buscan pedir dinero prestado y tenemos a los inversionistas que prestan dinero. La plataforma necesita nutrirse de ambos. Si hay muchas pymes pidiendo prestado y solamente existe uno o dos inversionistas, ¿cierto?, no se van a poder cumplir o satisfacer, ¿cierto?, los requerimientos de las pymes. Si por otro lado hay muchos inversionistas, pero no hay pymes pidiendo dinero prestado, los inversionistas no van a tener a quién pedir dinero prestado. Por lo tanto, lo que se dio cuenta el CEO, ¿cierto?, de Cumplo, es que era muy importante dividir el área de ventas en dos. En representantes de ventas que se encargaran de captar nuevos clientes pymes y que gestionaran los créditos, el préstamo, ¿cierto?, para las pymes, y que hubiese otro grupo de representantes de ventas, pero para los inversionistas. En esta clase en particular solamente vamos a hacer el análisis, en esta parte, ¿no es cierto?, de la ayudantía solamente vamos a hacer análisis considerando los representantes de ventas de las pymes. Los invito a ustedes a que hagan el de los inversionistas. Entonces, por supuesto que para tener representantes de venta, tanto para las pymes como para los inversionistas, se necesitan cumplir con contratar, ¿no es cierto?, a personas que tengan, obviamente, de reclutar personas que tengan un perfil que esté en sintonía con el propósito que tiene Cumplo, ¿ya? Es decir, un ejecutivo que trabaja en un sistema, en algún banco o en cualquier otra institución del sistema financiero tradicional, es una persona que está acostumbrada, ¿cierto?, a cierta cultura organizacional. Y sobre todo, a que sus incentivos son a que cuando la persona, en este caso, cuando el dueño de la pyme se retrasa en su cuota, se cobran se cobran, ¿no es cierto?, intereses. Entonces, ahí es cuando gana dinero el banco o la institución financiera. En cambio, en Cumplo, no son así los incentivos. Lo que ocurre es que cuando la pyme pide prestado, supongamos 400.000 pesos y los va a pagar en 4 meses, la pyme le paga a Cumplo por utilizar la plataforma, por tener acceso, ¿cierto?, a conseguir inversionistas que le puedan prestar el dinero. Pero por otro lado, lo que ocurre es que el representante de ventas gana su comisión, que es una compensación variable, cuando el cliente pyme termina de pagar su préstamo. Adicionalmente, cada vez que el cliente pyme paga su cuota a tiempo, el inversionista le paga a Cumplo. ¿Por qué? Porque Cumplo se preocupa, ¿no es cierto?, a través de distintos mecanismos de que la pyme, ¿cierto?, pague a tiempo. Y por eso se llama Cumplo, porque es un sistema basado en la confianza y en que tanto las pymes, ¿cierto?, que buscan no endeudarse a tasas tan altas, como los inversionistas, ambos puedan encontrar un equilibrio en una tasa que sea justa. Entonces, si volvemos al proceso, ¿no es cierto?, ya hablamos de lo que era planificar, de lo que era organizar, de lo que era integrar. Además de eso, el gerente de ventas debe, ¿no es cierto?, juntarse con su equipo y recordarles constantemente cuál es el propósito de la compañía, cuáles son los objetivos y de qué manera, en este caso, los representantes de venta de las pymes contribuyen a que se pueda lograr ese objetivo. Entonces, es muy importante que este gerente de venta
le inculque a su equipo que debe formar relaciones de largo plazo con esa pyme, que no solamente debe preocuparse de que la pyme, ¿cierto?, pida dinero prestado, sino de que pague a tiempo, ¿ya?, para que se pueda cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de esta organización. Además de eso, que la pyme, ¿no es cierto?, pueda volver a contratar un préstamo nuevamente, ¿cierto? Esto es muy importante porque el gerente de ventas, ¿cierto?, debe tener liderazgo con su equipo, debe ser capaz de motivarlos. Entonces, por ejemplo, acá dice que una manera podría ser reunirse con su equipo todos los lunes por la mañana, preguntarles cómo están, si tienen dudas, si han tenido alguna dificultad en quién los puede ayudar. Dar ese tiempo semanalmente puede permitir, ¿cierto?, ir controlando. La dirección y el control se dan de manera simultánea, por ejemplo, en este tipo de reuniones, si se están logrando las metas establecidas. Esto también es muy importante. De hecho, en el caso aparece que cuando una pyme llevaba más de 3 o 4 meses sin solicitar un préstamo, se consideraba como inactiva y se le quitaba de la cartera de clientes a los representantes de ventas. Y con esto, recuerden entonces la importancia que es entender el proceso administrativo, que fue un poco lo que acabo de explicar ahora, aplicado al caso Cumplo, ¿cierto? En particular con, con el área de ventas, el gerente de ventas y los representantes de ventas de las pymes, pero por sobre todo tienen que tener muy claro qué se encarga cada función, de qué se encarga el área de marketing, de qué se encarga el área de recursos humanos, el área de finanzas y el área de operaciones.